Ciudadanos de Zaragoza, sepan todos que el 26 de agosto del presente año, sus Altezas, don Fernando y doña Isabel, reyes de Castilla y de Aragón, harán su entrada en la ciudad de Borja con ocasión de asistir a la primera asamblea de la Santa Hermandad, recientemente constituida en nuestro reino. Y como es menester que la dicha visita sea pregonada para que se sepa en esta ciudad y por todo el reino, y nadie pueda pretender ignorancia diciendo que no la supieron ni vino a sus noticias, los dichos señores, reyes nuestros, me mandaron que hoy haga pregonar esta visita. Con tal motivo han sido organizados diversos festejos en la dicha ciudad, como muestra de regocijo y ante la visita de nuestros monarcas, y para solaz y esparcimiento de quienes acudan a tributarles el debido homenaje. Informados quedan, invitados están. Tambor y arrancamos. Secretario de nuestro Señor, el rey don Juan II, de su hijo, nuestro esclarecido rey don Fernando II, y protonotario de su esposa, la reina Isabel de Castilla, y sabed que será él mismo el anfitrión de la visita que nuestros soberanos realizarán a su ciudad natal el próximo 26 de agosto del presente año. Ciudadanos de Zaragoza, es para mí un alto honor invitaros a acudir a tan señalada cita. Y sabed que aunque borjano, como uno más de vosotros, profesé especial cariño por esta ciudad, hasta tal punto que en la calle del Coso mandé levantar mi palacio, y más tarde fundé el convento de Nuestra Señora de Jerusalén para que en él mis restos recibieran cristiana sepultura y descansaran en paz.
Dios guarde al rey Fernando. ¡Dios guarde al rey Fernando! ¿Están viendo esto? Ciudadanos de Zaragoza, sepan todos que el 26 de agosto del presente año, sus Altezas, don Fernando y doña Isabel, reyes de Castilla y de Aragón, harán su entrada en la ciudad de Borja
con ocasión de asistir a la primera asamblea de la Santa Hermandad recientemente constituida en nuestro reino. Sean bienvenidas sus altezas a esta ciudad de Borja, que se honra de haber sido, por voluntad de vuestros augustos predecesores, Cámara de la Reina. Alzaos. Alteza, en prueba de nuestra sumisión, os hago entrega de esta vara que representa el poder delegado por vuestras altezas. Acepto de buen grado el testimonio de vuestra fidelidad, que es el de una ciudad entera, que en vida de nuestros antepasados fue baluarte fundamental en la defensa de nuestro reino. Afortunadamente, estos sucesos ya no sucederán. Una vez hallada la unión dinástica soñada por todos los reinos peninsulares. Así sea. En cualquier caso, tales asuntos está bien que sucedan. Y más aún cuando el destino se empeña en lanzarnos en aventuras hacia nuevos descubrimientos y de evangelización allende los mares. Altezas, sin más dilación, les invito a entrar a la que es y siempre será vuestra ciudad de Borja. En el año del Señor de 1440 nació en la ciudad de Borja el magnífico Mosén Juan de Coloma, secretario de nuestro Señor el rey don Juan II, de su hijo, nuestro esclarecido rey don Fernando II, y protonotario de su esposa, la reina doña Isabel de Castilla, y sabed que será él mismo el anfitrión de la visita que nuestros soberanos realizarán a su ciudad natal el próximo 26 de agosto del presente año. Ciudadanos de Zaragoza, es para mí un alto honor invitarles a acudir a tan señalada cita. Y sabed que aunque borjano, como uno más de vosotros, profesé especial cariño por esta ciudad. Hasta tal punto que en la calle del Coso mandé levantar mi palacio. Y más tarde fundé el convento de Nuestra Señora de Jerusalén para que en él mis restos recibieran cristiana sepultura y descansaran en paz. En la Plaza del Rey de la ciudad condal de Barcelona, un individuo llamado Juan de Cañamares quiso acabar con la vida de nuestro rey don Fernando, lo que solo pudieron impedir la suerte y el valor demostrado por don Pedro Lázaro, natural de Borja, el cual, haciendo gala de un arrojo inusitado, logró arrebatar el arma que portaba el magnicida, poniendo a salvo a nuestro monarca. Y será por ello que, aprovechando la visita a nuestra ciudad, el rey mismo le recompensará haciéndole entrega del alfanje esgrimido en su día por el agresor. Tal fue, y tal lo recuerdo. Un momento de gran tensión. Pero no dude ni por un instante en abalanzarme sobre el agresor para quitarle el arma que empuñaba y conseguir reducirle con ayuda de otras personas. Y después, la visita del rey, su reconocimiento. Durante mucho tiempo, mi familia conservó aquel arma como muestra de gratitud del rey nuestro señor, hasta que un buen día, y por la insistencia del gobernador general de Aragón, hice entrega de la misma para su custodia y exposición pública. ¡Dios guarde al rey Fernando! ¡Dios guarde al rey Fernando! Y como es menester que la dicha visita sea pregonada para que se sepa en esta ciudad y por todo el reino, y nadie pueda pretender ignorancia diciendo que no la supieron ni vino a sus noticias, los dichos señores, nuestros reyes, me mandaron que hoy haga pregonar esta visita. Con tal motivo han sido organizados diversos festejos en la ciudad como muestra de regocijo ante la visita de nuestros monarcas y para solaz y esparcimiento de quienes acudan a tributarles
el debido homenaje. Informados quedan e invitados están. Abajo.